Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tu misericordia. Tú, Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Por tus benditas llagas. Tú, Jesús, me estás sanando. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor Jesús. En nombre de cada uno de mis amigos televidentes, te damos la gracia, Señor. La gracia por siempre estar ahí presente en cada momento, en cada instante, Señor Jesús, como un guardián protegiendo a cada uno de nosotros. Por eso, gracias, Señor, en nombre de mi familia y en nombre de todos los que nos ven en esta hora, Señor. En tu nombre, bendito y alabado sea. Que tú me estás sanando. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando. Iniciando el día. En el aire, las internacionales. Donald Trump apuntó el martes contra Harvard. El presidente de Estados Unidos amenazó con despojar de sus ventajas fiscales a la prestigiosa universidad, que se negó a cumplir con exigencias del gobierno que buscaban acabar con el antisemitismo en el campus. La víspera, el Departamento de Educación congeló $2.200 millones de subvenciones federales plurianuales para el establecimiento, argumentando que la interrupción del aprendizaje que ha afectado a los campus en los últimos años es inaceptable y que el acoso a estudiantes judíos es intolerable. Harvard, como otros centros educativos en Estados Unidos, ha sido escenario de protestas estudiantiles contra la guerra en la Franja de Gaza, un tema en el punto de mira de la Casa Blanca desde que Trump volvió al poder en enero. La universidad hizo pública una carta dirigida a estudiantes y personal en la que desafiaba un largo listado de peticiones de la administración Trump sobre cambios en su gestión, prácticas de contratación y política de admisiones. En ese texto, el rector dijo que la institución no renunciará a su independencia ni a los derechos que le garantiza la Constitución, a la vez que destacó que ningún gobierno debe dictar a las universidades privadas lo que pueden enseñar, a quién pueden reclutar y contratar o qué temas pueden investigar. El gobierno ya ha cortado por razones similares $400 millones en contribuciones a la Universidad de Columbia en Nueva York, que sí se comprometió a realizar reformas drásticas para intentar recuperar esos fondos. Las subvenciones federales suponen el 11% de los ingresos de Harvard, según datos publicados por esa universidad privada situada cerca de Boston, en el noreste del país. Eddie Baez, hechos, no palabras. Conversando con José Dolores presenta
La orientación del abogado. Saludos amigos, el abogado José Jiménez con un tutorial de importancia para todos ustedes en esta programación que siempre tenemos preparada para todos ustedes con todas las orientaciones necesarias para la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, vamos a hablar de manera detallada en este tutorial sobre el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación o expulsión. Muy importante este tema y queremos detallarlo de manera minuciosa para todos ustedes, mis amigos, tanto de mi programa de televisión a través de Fuego 40 para Santiago, la provincia y el municipio en Aster, y para todo el territorio nacional a través de Fuego TV y además a través de Telemilenio Canal 36, 50 y 75, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional y el mundo a través de la web www.telemilenio.com, también Fuego 40, reiteramos www.fuego40.com, y a través de mis canales en YouTube y en Facebook. Ahí estamos nosotros listo para llevar todas las informaciones. Yo soy José Jiménez Batista, abogado graduado en República Dominicana, año 2010, presidente de la Asociación de Estudiantes de UTESA, Estudiantes de Derecho de UTESA, 2009-2010, presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, 2015-2018. Entremos en materia, señores, y es que los extranjeros deportados o expulsados a los Estados Unidos reciben una penalidad y no pueden ingresar legalmente por tiempo de castigo, excepto si obtienen un perdón conocido como waiver I-212. El tiempo de castigo puede ser de 5, 10, 20 años, incluso de por vida, dependiendo de la razón de la deportación. Pues vamos a explicar cuándo no es necesario pedir este waiver, también conocido en algunos países como perdón o permiso, cómo se puede solicitar, cuándo sí es necesario, tarifa que debe pagar en la solicitud, tiempo que se demora en resolverse, qué hacer si se obtiene la aprobación y de este perdón, y cuánto es necesario además presentar otro perdón conjuntamente. Cuando no es necesario solicitar este perdón. No todos los extranjeros han sido expulsados o deportados de Estados Unidos necesitan este perdón como paso previo para solicitar visa no inmigrante, como por ejemplo la visa de turista o trabajo temporal, o una visa de inmigrante para la tarjeta de residencia Green Card. Por lo tanto, si no se necesita, no solicitarlo, porque sería una pérdida de tiempo y de dinero. Y es que no se precisa pedir este perdón las personas en cualquiera de las siguientes categorías. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio de Estados Unidos y se le permitió retirar su solicitud de ingreso al país. 2. Los extranjeros que al llegar a un puerto migratorio de Estados Unidos fueron parados y se le impidió el ingreso al país, pero no fueron objeto de una expulsión inmediata oficial. Esto es importante porque hay que distinguir cuando ha habido una expulsión y cuando simplemente no se admiten al extranjero y se le devuelve al país del que ha llegado. Esta diferencia es fundamental. Hay que mirar qué papeles se firmaron o fueron entregados. Los extranjeros que fueron parados en la frontera intentando cruzar ilegalmente por la razón que sea, no recibieron una orden de expulsión inmediata. Es muy importante saber si se recibió una orden o no.
4. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio sin visa por pertenecer a un país de programa de exención de visas y no les permitió el ingreso. Esto es importante para los turistas y personas de negocio chilenos y españoles. 5. Los casos de salida voluntaria. Cuando se salió de Estados Unidos dentro del plazo previsto, esta es una excepción muy importante. Los solicitantes de visa U por víctima de violencia que se encuentran en Estados Unidos y piden ajuste de estatus, esa es la número 6, ¿no? La número 7 y por último, aquellos expulsados o deportados a Estados Unidos ya han cumplido el tiempo de la penalidad. Por lo tanto, es fundamental saber el motivo de los años que aplican a cada caso. Y es que para algunos extranjeros la penalidad dura 5 años, para otros es 10 y para otros 20. Finalmente, para otros grupos existe lo que se conoce como provisión permanente, permanent bar en inglés. Para conocer con certeza por cuánto tiempo es la penalidad y los cargos, se debe consultar los récords de corte en caso de deportación, incluyendo la orden del juez y el documento que se denomina noticia de apelación. En el caso de expulsión inmediata, es aconsejable tener el récord del CBP, patrulla fronteriza y también en los casos en lo que es la dicta un juez por ser un caso también que es importante ese documento. Seguimos, señores, pues con todos estos temas de importancia para todos ustedes, ¿no? Este tutorial especialmente del permiso I-212. En otras palabras, solo es necesario solicitar este perdón si todavía no ha pasado el tiempo de la penalidad y se requiere solicitar una visa no inmigrante, una visa inmigrante para ingresar a Estados Unidos. En este punto puede surgir la duda de qué pasa con aquellos extranjeros que tienen una penalidad de prohibición permanente. ¿Pueden pedir un perdón? La respuesta es que sí. La respuesta es que si en las siguientes condiciones. En primer lugar, si la prohibición permanente es porque se estuvo ilegalmente en los Estados Unidos por más de un año, no tiene que ser corrido. Después se salió del país y se reingresó o intentó ingresar posteriormente de forma ilegal y se desea pedir una visa no inmigrante. En este caso se puede pedir el perdón en cualquier momento. Tener en cuenta que para la visa de inmigrante las reglas son distintas y es lo que se explica más abajo. En segundo lugar, lo mismo sucede para los inmigrantes que fueron removidos de Estados Unidos y que después de ingresaron ilegalmente o fueron agarrados cuando lo intentaban. En este caso también aplica una prohibición permanente, pero se puede pedir perdón en cualquier momento si lo que se desea es solicitar a continuación es una visa de no inmigrante. Un caso distinto es cuando se requiere solicitar la visa de inmigrante en los dos supuestos anteriores y también todos los demás casos de prohibición permanente. Ya es necesario poder demostrar ausencia de Estados Unidos por al menos 10 años de pedir la solicitud del perdón. ¿Cómo se pide el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación? Por regla general, el perdón se pide llenando el formulario I-212, si bien hay unas pocas excepciones cuando se solicita una visa no inmigrantes en determinados consulados de los Estados Unidos. También puede haber variaciones según el caso en lo referente a la cuota por aplicar a las necesidades de aportar datos biométricos, huellas digitales y fotografías. El formulario debe ir acompañado de documentos
que se piden en las instrucciones del formulario y además de aquellos que sirven de apoyo a la razón por la que se solicita el perdón. Entre ellos se destacan certificado de hijos, matrimonio para probar existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, declaraciones juradas de personas que afirmen que las personas que pide el perdón es de buena moral, reporte médico o psicológico para probar la dureza por la que pasan los familiares en Estados Unidos debido a la separación causada por la deportación, reporte policial para demostrar un récord limpio, evidencia de rehabilitación si en el pasado se ha cometido algún delito, certificado de estudio o profesionales para probar capacidad de empleo, reporte sobre la situación del país en la que se tiene que vivir si no se permite el regreso a Estados Unidos. Si alguno de estos documentos está en un idioma distinto al inglés, debe traducirse. Este listado debe entenderse como una sugerencia y deben incluirse todo lo que sirva para merecer el perdón. El oficial de inmigración tiene la libertad para decidir si aprueba la solicitud de perdón. No existen reglas absolutas, pero se considera que son factores a favor de su aprobación los siguientes: la existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, la situación de dureza que puede ser causada a familiar en Estados Unidos siempre que sea un ciudadano o residente permanente legal. Incluso se puede considerar la dureza que se causa al empleador que se tenía. El tiempo que se vivió en Estados Unidos, cuanto más mejor. El estatus migratorio que se tenía antes de ser removido, por ejemplo, si se tenía la green card o una visa, la falta de récord delictivo o si ha cometido uno que no sea grave. En el caso de la expulsión, cuanto a favor, tener solo una más de una expulsión aumenta las posibilidades de negación del perdón. El ser considerado persona con buena moral. Aquí podría ser un problema, situación de falta de pago de pensión alimenticia. Si ya ha transcurrido mucho tiempo desde la expulsión o deportación, la probabilidad de convertirse en residente permanente legal en el futuro, es decir, se tiene una petición de residencia realizada por un empleador o un familiar. Por el contrario, se consideran factores en contra a la hora de decidir sobre la aprobación del perdón los siguientes: ausencia de familiares en Estados Unidos o que los familiares no dependan de ningún modo de las personas deportadas, historial delictivo, particularmente cuando se trata de un delito grave o agravado, mal carácter moral, varias violaciones migratorias, más de un intento de ingreso legal a los Estados Unidos. Reiteramos, más de un intento de ingreso ilegal a Estados Unidos, probabilidades de convertirse en una carga pública o se es un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Enfermedades físicas o mentales, excepto si el único lugar donde puede recibir tratamiento es en Estados Unidos. Si pasó poco tiempo desde la deportación o expulsión, sin el pasado se trabajó legalmente en los Estados Unidos. Tiempo de demora del perdón I-212 y cuota por la petición. En la actualidad, la totalidad de la solicitud de perdón I-212 se resuelve en menos de 180 días, es decir, 6 meses. En el momento en el que se escribe, pues la cuota del UCI es $930 que se debe pagar al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, UCIS, por sus siglas en inglés. ¿Qué pasa si se obtiene la aprobación del permiso I-212, es decir, del perdón I-212? Ese perdón es válido de por vida, a menos que la agencia que lo concedió le revoque o que la persona cometa algún delito o infracción migratoria.
que dé lugar a una nueva deportación o expulsión. Sin embargo, el perdón no restaura nunca a la situación anterior al problema que dio lugar a la deportación o a la expulsión. Por ejemplo, si se tuvo una visa de turista, no se recupera, o una tarjeta de residencia. Además, el tener perdón aprobado por sí mismo no es suficiente para poder ingresar a Estados Unidos. Es decir, hay que solicitar una visa de no inmigrante o tener una petición de inmigrante, de visa de inmigrante. Cualquiera de estas visas puede ser denegada si no se cumple todos los requisitos para su aprobación. En el caso de la visa de no inmigrante, el problema puede surgir por no ser elegible o por no ser admisible. En el caso de la visa de inmigrante, solo por causa de inadmisibilidad. Precisamente para muchas causas de inadmisibilidad es posible pedir un perdón para las causas que convierten una persona en inelegible. No es posible, teniendo en cuenta estos importantes. Teniendo en cuenta esto es importante, pues leer el siguiente apartado. Es necesario pedir otros perdón conjuntamente con el IDO 12, dependiendo del caso de cada uno. Puede ser imprescindible presentar uno o más perdones conjuntamente con el IDO 12, ya que este solo sirve para la penalidad de la deportación o expulsión. Por ejemplo, si se quiere es obtener una visa de inmigrante y hay otros problemas de inadmisibilidad como el castigo de 3 o 10 años, fraude de ley, comisión de delitos, enfermedad, entonces se necesita también pedir el perdón I-601, que tiene requisitos muy exigentes. Pero si se desea pedir una visa de no inmigrante, hay más causas de inadmisibilidad. Además de la remoción, también se debe pedir otro tipo de perdón. Además, es posible que el problema sea una causa de inadmisibilidad contra la cual no es posible pedir jamás un perdón, como por ejemplo tener en contra una declaración de haber solicitado previamente de forma frívola la condición de asilo. Otro ejemplo es haber declarado falsamente ser ciudadano estadounidense para obtener un beneficio a sí mismo. No hay perdón en los casos de delito de drogas cometido después de cumplir 18 años, con la única excepción de posesión de marihuana para uso propio, o en los casos de matrimonio de conveniencia para obtener los papeles. No hay perdón también debido a que los casos de perdones son muy complicados. Es altamente aconsejable asesorarse por un buen abogado especialista en estos asuntos. ¿Cuál es la penalidad? ¿Cuál es la penalidad si ingresa a Estados Unidos sin el perdón IDO 12? Si se ingresa legalmente cuando está pendiente de cumplir el castigo por la expulsión o la deportación, automáticamente se restaura la orden de deportación. De tal manera que si es detenido o arrestado, se procederá a su deportación sin pasar por corte. Además, es posible aplique multas y que se le den cargos penales, por lo que se puede haber pena de prisión. Finalmente cae sobre esa persona la prohibición permanente para regresar a los Estados Unidos. Consejos legales. Es muy importante entender las dificultades de obtener un perdón y honestamente que la mayoría que son aprobados han sido preparados por abogados migratorios reputados con experiencia en ese tipo de casos. Es necesario pues esta recomendación pues a ningún letrado en particular, pero si se aconseja verificar con la Asociación de Abogados Migratorios para consultar sobre ese tipo de casos. Eso es así, señores. Bueno, ya ustedes han visto, ¿no? Y han escuchado sobre el perdón IDO 12. A continuación, hacemos nuestra primera pausa
Y a continuación vamos a hablar del otro perdón, el 601, para seguir conociendo sobre estos tipos de asuntos de inmigración de los Estados Unidos, muy atinados, señores, precisamente por ser temas que van acorde con nuestros sentimientos y nuestra familia. Ya regresamos, hacemos nuestra pausa y regresamos con el perdón 601 y 601. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. En el aire, las internacionales. Europa experimentó en 2024 un calor récord, pero también sus peores inundaciones en más de una década, mostrando así dos caras del cambio climático. Desde un río Danubio desbocado que arrastró todo a su paso hasta las devastadoras inundaciones en la región española de Valencia, que provocaron cientos de muertos, las lluvias pusieron a prueba la red fluvial europea. Fue uno de los 10 años más lluviosos del continente desde 1950, según informó el martes el Observatorio Europeo Copernicus, en un informe publicado en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial. Las inundaciones afectaron a unas 413.000 personas y se cobraron la vida de al menos 335. Los daños están estimados en unos $20.000 millones. Estos desastres se produjeron en el año más cálido registrado a nivel mundial. Según los climatólogos, un planeta más caliente que acumula más agua en su atmósfera provoca precipitaciones e inundaciones más violentas, una amenaza que pesa de manera particular sobre Europa. Esto confirma las proyecciones de los expertos climáticos del grupo IPCC, según las cuales Europa es una de las regiones donde más aumentará el riesgo de inundaciones debido al calentamiento global. Desde la década de 1980, Europa se calienta 2 veces más rápido que la media mundial. En 2024, el calor en la superficie del continente alcanzó niveles jamás vistos. Esto contribuyó a aumentar la temperatura de los mares y océanos circundantes, que también alcanzaron récords el año pasado, y a fundir los glaciares europeos a un ritmo sin precedentes. Solo la mitad de las ciudades europeas tienen planes de adaptación para enfrentar eventos climáticos extremos como inundaciones y olas de calor. Eddie Baez, hechos, no palabras. José Dolores Jiménez Batista, el futuro. Jardinera, tú que estás tan triste, dime qué fue lo que te pasó. Fue la camelia que se rompió, dio 2 suspiros y se murió. Fue la camelia que se rompió, dio 2 suspiros y se murió. Ven, jardinera, ven, mi amor, no quedes triste que el dolor ya se pasó. Tú eres mucho más bonita que la flor que se murió. Pero que ven, 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 jardinera, ven, mi amor, no quedes triste que el dolor ya se pasó. Tú eres mucho más bonita que la flor que se murió. ¡Sí! Y oye qué rico, mami. ¡Ah! El primer Festival de las Flores se celebró en el año 2010, pero sé que ya tenía varios años en la mente y en el corazón de mi madre, Eunice Marmolejos, quien es la creadora y fundadora del Festival de las Flores. Ella ya había hablado, ¿verdad?, de ese proyecto que tenía en su corazón y que quería regalarlo a su pueblo, Jarabacoa, como un legado. No quedes
triste que todo ya se pasó, tú eres mucho más bonita. Tenemos que haber trabajando, participando en las diferentes actividades, alrededor de 1.500 personas, directamente haciendo algo en el festival, ya sea exponiendo una charla en el mercado, en la música, en el gran desfile de la flor, que tenemos unos invitados maravillosos en esta ocasión. Trabajamos como 1.500 personas directamente, pero esto se despliega en un montón de otras actividades que generan trabajo, que generan empleo, que generan, bueno, hasta llega al campo, porque al haber tantas personas que nos visitan, los productos tienen mucha salida, los productos agrícolas, apartando un poquito del tema de las flores, que es lo que la gente viene a buscar. Es decir, que hay un gran movimiento de personas. Tenemos comparsas y carrozas, alrededor de 25. Y también hay una participación de la gente que viene con su buggy, por ejemplo, lo decoran con flores y participan en el desfile. O la cabalgata, o los caballos, ¿verdad? La gente simplemente se une. Hay una cabalgata en el Festival de las Flores, así que llegan al punto de reunión y participan de la cabalgata y participan del desfile. Y oye qué rico, mami. Jardinera, tú que estás tan triste, dime qué fue lo que te pasó. Fue la camelia que se rompió, dio dos suspiros y se murió. Fue la camelia que se rompió, dio dos suspiros y se murió. Ven, jardinera, ven, mi amor, no quede triste que el dolor ya se pasó. Tú eres mucho más bonita que la flor que se murió. Pero que ven, 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 jardinera, ven, mi amor, no quede triste que el dolor ya se pasó. Tú eres mucho más bonita que la flor que se murió. ¡Sí! Y oye qué rico, mami. ¡Ah! Cuando se hace en un lugar como la confluencia, con los ríos ahí siendo testigos de lo que está pasando, hay una vibra de la gente muy positiva y los artistas también confluyen en ese sentir que está pasando al aire libre entre los árboles. Del desfile o de la Feria de las Flores de Colombia, que es a quien más nos debemos parecer, ¿verdad? O tener elementos en común, los estudiamos, los analizamos, vemos cómo ellos hacen las cosas, pero nosotros le damos nuestra pincelada de dominicanos, de jarabacoenses, y mira que la cosa sale muy bien y muy diferente a lo que ellos tienen, aunque nos sirven de base, porque hay que emular las acciones que son positivas y que dan resultado, sin perder la autenticidad, sin perder lo que nosotros somos. Jardinera, tú que estás tan triste, dime qué fue lo que te pasó. Fue la camelia que se rompió, dio dos suspiros y se murió. Fue la camelia que se rompió, dio dos suspiros y se murió. Ven, jardinera, ven, mi amor, no quede triste que el dolor ya se pasó. Tú eres mucho más bonita que la flor que se murió. Pero que ven, 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 jardinera.
En el aire, las internacionales. Harvey Weinstein volvió el martes al banquillo de los acusados. El otrora todopoderoso magnate del cine, cuya caída supuso en 2017 el nacimiento del movimiento mundial Me Too, volverá a ser juzgado por agresión sexual y violación luego de la anulación de su primera condena. Un jurado popular lo sentenció en 2020 a 23 años de cárcel, pero el veredicto fue revertido por el Tribunal de Apelaciones de Nueva York en abril de 2024, alegando que el juez había aceptado testimonios de mujeres que supuestamente sufrieron abusos por parte del acusado, pero no formaban parte de la causa. El fundador de la productora Miramax, junto con su hermano Bob, será juzgado de nuevo por agredir sexualmente a la antigua asistente de producción Mimi Haleyi en 2006, violar a la aspirante actriz Jessica Mann en 2013 y por una nueva inculpación por otra presunta agresión sexual en 2006 en un hotel de Manhattan. Weinstein cumple actualmente otra condena de 16 años impuesta por un tribunal de Los Ángeles por violación y agresión sexual en 2013 a una actriz europea. El que fuera productor de éxitos cinematográficos como Pulp Fiction o Shakespeare apasionado, ha comparecido en las últimas audiencias visiblemente debilitado por un cáncer de médula ósea y problemas cardíacos, aunque siempre con una mirada desafiante. Más de 80 mujeres lo han acusado de acoso, agresión sexual o violación, definiéndolo como un depredador que utilizó su condición de hacedor de carreras en la industria cinematográfica para obtener favores sexuales de actrices o asistentes, la mayoría de las veces en habitaciones de hotel. Weinstein siempre ha sostenido que las relaciones fueron consentidas. Eddie Baez, hechos, no palabras. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta Asesoría Migratoria y Consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Mis amigos, hablemos del formulario, uno de los formularios más importantes de inmigración, y es el formulario I-765. Este formulario, mis amigos, pues es tan importante, como decía anteriormente, porque con él pues podemos hacer realidad el sueño de empezar a trabajar. Este formulario número 765 y 765 pues es el que abre las llaves para nosotros empezar a laborar acá en los Estados Unidos y empezar a mandar los chelitos a nuestros familiares que esperan en nuestros países de origen, que son bastante pobres estos países. Bueno, inmediatamente empezamos a ayudar a nuestras familias cuando, reitero, empezamos a trabajar. Eso es de suma importancia lograrlo, y entonces mientras uno está esperando acá la aprobación, pues ya ustedes saben, llega este formulario y también conjuntamente más adelante llega el social, que es imprescindible, el número del Social Security, porque todo lo que se va a hacer se hace con el social. El Social Security, el carnet, viene siendo como la cédula que nosotros utilizamos en nuestros países de origen. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a proyectar los tiempos de espera de este formulario en la Oficina de Servicio de Nebraska. Formulario I-765, solicitud de autorización de empleo, reiteramos, basado en una solicitud de asilo aprobada en la ley INA, entre paréntesis A y 5, en la actualidad está durando
10 meses solo, señores. Basado en ser cónyuge de un H4 de un no inmigrante H-1B, presentado con un I-539 y un H4 C26, en la actualidad está durando 6 meses, mis amigos. Basado este formulario I-765 en ser admitido como refugiado, en la actualidad está durando 4 meses, es decir, 4 meses y medio. El formulario I-765 en Texas Service Center, basado en una solicitud de asilo pendiente, en la actualidad está durando 10 meses. Eso es importante resaltarlo, señores, porque si usted está esperando una aprobación de una admisión como asilado o refugiado, pues mientras tanto le van a dar un permiso de trabajo. Mientras tanto, si es admitida esa solicitud, porque si es rechazada de plano, pues no le dan ningún permiso de trabajo. Pero mientras está en espera y admitida esa solicitud de asilo, pues a usted le van a dar un tiempo de espera de solo 10 meses, basada en una solicitud de asilo pendiente. Ya ustedes vieron que anteriormente hablábamos de una solicitud de asilo aprobada que está durando precisamente en ese mismo aspecto, está durando solo 5 meses. Eso basado en con el formulario I-485, que lo vimos ahorita cuando realmente hablamos de ese formulario en otros videos que tenemos preparados para todos ustedes. Pero en este estamos hablando meramente de una solicitud de empleo de un asilado pendiente de aprobación. En la actualidad, reiteramos, basada en una solicitud de asilo pendiente, está durando solo 10 meses. Seguimos entonces en el I-765, basado en una solicitud de ajuste I-485 pendiente, 15 meses y medio en la actualidad. Eso es importante, hacer una parada y orientarlo a ustedes, porque precisamente cuando estamos en los Estados Unidos y hacemos un ajuste de estatus de manera sencilla, vamos a decir normal o rutinaria, vamos a llamarle así, bueno, pues vivimos acá, entramos con una visa de paseo, entramos con una visa de trabajo o cualquier otra visa temporal, pues todas esas solicitudes están durando 15 meses y medio, basado en una solicitud de ajuste del formulario I-485. Seguimos en Nebraska. Recuerde que estamos en Nebraska con el formulario de la autorización de empleo, basado en una solicitud de un estudiante académico F1 calificado, pues en la actualidad está durando, bueno, ese no tiene rango de espera ahí en ese aspecto, pero sí hay más abajo otra casilla que dice que todas las demás solicitudes de autorización de empleo están durando aproximadamente 5 meses y medio, mis amigos. Seguimos con el formulario de empleo, de autorización de empleo I-765, basado en ser un cónyuge H4 de un no inmigrante H-1B independiente, no presentando con un I-539, un H4, 6 meses y medio aproximadamente. Recuerden que anteriormente hablábamos de esa misma solicitud, pero presentado con un 539. Este es independiente de un I-539 o un H4. Seguimos entonces con la misma fórmula, el formulario I-765, perdón, basado en un I-821D aprobado y presentado simultáneamente
en la actualidad está durando 3 meses solamente, mis amigos de YouTube. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Firma de Abogados Jiménez Batista presentó Asesoría Migratoria y Consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. España atravesaba por la guerra civil. El triunfo en las urnas de grupos de izquierda había enfrentado a aquella nación. Las elecciones generales de 1936 las había ganado el Frente Popular, una coalición de izquierda encabezada por el Partido Socialista Obrero Español, la Izquierda Republicana y el Partido Comunista. El triunfo de los grupos de izquierda que habrían de encabezar el gobierno republicano a partir del 17 de julio de 1936 había dejado un trago amargo en el bando nacional liderado por el general Francisco Franco. Durante ese periodo la contienda conlleva una gran cantidad de desplazamientos de los que habían sido adeptos al grupo republicano, que tienen que irse moviendo hacia las zonas donde se está estableciendo el gobierno republicano. También se produce una serie muere una gran cantidad de población. Francisco Franco es apoyado por los italianos y por los alemanes y se producen una cantidad de bombardeos que diezman a la población, fusilamientos. En la conferencia de Evian, 1938, Rafael Leónidas Trujillo se había comprometido a acoger en la República Dominicana hasta 100.000 judíos. También había dejado sobre la mesa la propuesta de acoger a otros grupos en condición de refugiados como los republicanos españoles. En el invierno de 1938 al 39, una gran cantidad, un número considerable de población, aproximadamente 500.000 personas, se movilizan, se exilian, aprovechando que hay un momento de apertura de la frontera franco-española y van hacia Francia. Entonces, eso es lo que lleva, por eso es que se produce después. Por Europa estaban los republicanos españoles que Franco abruptamente, lo que no pudo asesinar, lo desterró. En ese contexto es que vienen oleadas
refugiados es muy buena, porque los primeros que vienen en los primeros embarques del 7 de noviembre, del 9 de noviembre, del 19 de diciembre, estos grupos, sobre todo los de los primeros dos embarques, el Flandre y el Saint-Domingue, estos eran profesionales que tenían sus papeles en regla. La Junta Pro Refugiados Españoles buscaba crear las condiciones para que los exiliados no representaran una carga para las autoridades dominicanas, que a su llegada gozaran de servicios de transporte, de alojamiento, de medios económicos y de vivienda. Y trataba de que el gobierno de Trujillo proporcionara las tierras y las semillas para el cultivo y las viviendas para los refugiados. Vamos a hablar claro, o sea, muchos de ellos no sabían dónde estaban llegando, pero inmediatamente llegan a República Dominicana, se dan cuenta de que esto es una dictadura y ellos están saliendo de una guerra mundial y de una dictadura. Desde finales del 19, del siglo XIX comienzan a llegar inmigrantes a República Dominicana. Digo, siempre han llegado, nosotros somos una nación de inmigrantes. Llegaban por condiciones familiares, porque en España por condiciones políticas y por condiciones económicas, muchos de ellos vienen desde Galicia, vienen desde Asturias. Las condiciones económicas que se están dando ahí son de extrema pobreza y muchos entonces buscan la forma de que un primo o un tío le pague el pasaje y vienen aquí a ser empleados de su tío o primo. El flujo migratorio de España ha sido constante durante muchos siglos. Aquellos inmigrantes su estampa en República Dominicana. El mayor aporte al país de los exiliados es el aporte intelectual. O sea, ellos venían con unos ideales muy claros, republicanos, y hay muchos que viven aquí, se han quedado aquí, por aquello de las Antillas y el Caribe maravilloso, que fue el que le llamó tanto la atención a todos los refugiados españoles y sobre todo a todos los artistas. Yo te decía ahorita que los artistas cambiaron su visión. Tú te pones a buscar el trabajo pictórico de muchos de ellos, de antes de llegar aquí, y su trabajo en pintura, después aquí, y la luz, la luminosidad que tiene el
forma parte importante de la cotidianidad dominicana de hoy. Enhorabuena. Videocine Palau. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.